de la iglesia. Pero para poder entenderlo mejor, vamos a empezar hablando acerca de los desafíos que tuvo la iglesia primitiva. La iglesia primitiva es un ejemplo para nosotros. Nosotros podemos aprender, ¿verdad? Por ejemplo, aprendemos de nuestra familia, aprendemos de nuestros padres, de la manera que han vivido nuestros padres, si hay algo, una experiencia que ellos han tenido. Aprendemos de eso para no volver a cometer los mismos errores que alguien cometió, o alguien en la familia, o algún amigo, algún conocido, que nosotros sepamos que cometió un error. Nosotros tratamos de no caer en el mismo error. Lo mismo puede suceder con la iglesia primitiva. La iglesia primitiva es un ejemplo para nosotros de cómo vivir. La iglesia cristiana acepta todo lo que vivió la iglesia primitiva hasta el año 300 después de Cristo, ¿verdad? Después de ahí pues ya se fueron las cosas por otro rumbo, pero alrededor de los primeros 300 años se contempla la historia de la iglesia primitiva. Y qué mejor todavía si lo miramos de la primera iglesia, la iglesia que está en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos nos narra acerca de cómo empezó la iglesia, cómo fue ese tiempo de transición. Las transiciones son muchas veces difíciles, ¿verdad? Para todos nosotros las transiciones son difíciles. Creo que la mayoría de nosotros, o una gran mayoría, hizo una transición, ¿verdad? De venir de nuestros países de América Latina, la mayoría, que venimos de allá, y al hacer la transición, cuando empezamos a vivir a este país, todo era nuevo. No sé cómo fue para usted, pero para mí fue como ir a una escuela, ¿no? Donde tenía que aprender todo de cero otra vez. Cuando íbamos a veces en la calle y teníamos una basura y no teníamos dónde guardarla, ¿qué hacíamos? ¿Verdad? Se le caía por ahí, ¿no? Y seguía su camino, ¿no? ¿Verdad? No sé cómo es en México, pero hay lugares en Guatemala donde usted va manejando, y entonces va manejando y se para en una luz roja, y entonces lo que hacen, ¿verdad? Es más, si es en la noche el asunto, miran para arriba, miran para abajo, no hay nada, se van, ¿verdad? Y sigue el camino, ¿no? Entonces, pero eso cambia cuando venimos aquí. Tenemos que reaprender, tenemos que ver a otros cómo le están haciendo, o hay alguien, siempre tenemos un amigo, un familiar que nos dice, mira, eso no se hace aquí. Aquí no se hace de esa manera, aquí tienes que hacerlo de esta forma. Y uno no se da cuenta, pero pasa un tiempo de transición en donde empieza a aprender todas las cosas que empezamos a vivir de una manera diferente. La iglesia, los discípulos, tuvieron que tener un tiempo de transición de lo que ellos estaban acostumbrados a vivir. Estaban acostumbrados a vivir de cierta forma, que tenían al maestro con ellos. Jesús, el proveedor, estaba con ellos. Entonces los discípulos no tenían, hermanos, ningún problema. Se acercaba el tiempo de pagar los impuestos y no había dinero para los impuestos. ¿Qué decía Jesús? Vayan a pescar. Y van a abrir un pez, ¿verdad? Y ahí dentro del pez, ahí están los impuestos que van a pagar, ¿no? Imagínense, si había, ¿qué problema podía haber con Jesús? En una ocasión habían 5,000 escuchando aquellas enseñanzas tan maravillosas, preciosas del Señor Jesús, y estaban tan maravillados, estaban tan entrados, como decimos en la enseñanza, que se les olvidó que no andaban comida y que estaban lejos para ir a comer. Y los discípulos, miren, los discípulos eran buenos administradores. Estaban, como decimos por ahí, estaban al tiro, ¿no? Ellos estaban pilas viendo qué hacía falta.
Los primeros discípulos eran como los sugieres. Los sugieres siempre están ahí, ¿verdad? Pilas, mirando qué falta aquí, qué falta allá. Y así estaban los discípulos. Los discípulos se dan cuenta que tenían que darle de comer a aquellas personas y vienen con Jesús. Jesús, mira, tenemos este problema. Reunión, ¿verdad? Hay que hacer una reunión inmediata. Y viene y Jesús les dice, bueno, si ellos tienen hambre, denle de comer. Pero no tenemos, Señor. Y ahí conocemos el milagro que Jesús hizo. Se cree que en aquellos 5,000 solamente estaban contando los hombres. Imagínese usted, solamente los hombres estaban contando, sin contar las mujeres y los niños. ¿Cuánto sería aquel número de personas? Y Jesús les dice, aliméntelo. Y usted sabe ese milagro que el Señor hizo de la multiplicación, y hasta sobró comida de aquella abundancia que había. Imagínense, de ahí en adelante, ¿qué preocupación podían tener los discípulos? ¿Qué preocupación? Había un proveedor con ellos, había alguien que hacía milagros en medio de la nada, ¿verdad? Podía haber comida para miles de personas, no digamos para 12, que eran sus discípulos más cercanos. Entonces siempre había provisión, había tanta provisión que hasta tenían un tesorero. Si no tenían provisión, imagínense, ¿para qué necesitaban un tesorero entonces? Si no hubieran manejado finanzas, ¿para qué necesitaban ellos un tesorero? Claro, había provisión. Entonces, la iglesia estaba acostumbrada a cierto estilo de vida, pero ahora, más bien, los discípulos, ¿verdad? Porque todavía oficialmente no había iniciado la iglesia. Aunque si un grupo de personas que están reunidos con cierto propósito es una iglesia, podríamos decir que ya había iniciado, pero no oficialmente. Entonces llega el momento en donde inicia oficialmente, en donde hay una transición. Y ahora Jesús, en este tiempo de transición, empieza a darle ciertas enseñanzas, las últimas 2 enseñanzas. Estas 2 enseñanzas traen consigo un desafío, desafíos de la iglesia, no solo de la iglesia primitiva, sino que yo creo que también estos desafíos son para nosotros hoy día como iglesia. Y vamos a ir ahí al libro de Hechos, Hechos de los Apóstoles. Es interesante poder ver que Hechos no solamente o no son necesariamente de los apóstoles, sino son de los apóstoles, pero dirigidos por el Espíritu Santo, por el respaldo, el poder del Espíritu Santo. Entonces, en Hechos, capítulo 1, empieza Lucas, que Lucas ha escrito un libro. Lucas se dice que era un doctor, y Lucas ha escrito el Evangelio de San Lucas que conocemos hoy día, y está dirigido a cierto personaje llamado Teófilo. Y ahora en el libro de Hechos está la continuación, la segunda parte de aquel escrito que había hecho Lucas. Y en el capítulo número 1 empieza Lucas diciendo: en el primer tratado, oh Teófilo, al mismo que le había escrito anteriormente, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Y había dado mandamientos por el Espíritu Santo. Eso habíamos hablado la semana pasada. A quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca de ¿qué? Del reino de Dios. Mire qué interesante, durante 40 días estuvo
Jesús apareciendo de diferentes personajes y enseñándoles. Había enseñanzas que les estaba dando y dándole pruebas que Él había resucitado. Esto estaba confirmando, ¿verdad?, el seguimiento de la iglesia. Y dice, después que les habló acerca del reino, bueno, lo primero que hay que resaltar es que les habló acerca del reino. Segundo, estando juntos, les mandó a que no se fueran de Israel, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dijo: oíste de mí. Mira, hermanos, esto es interesante. ¿Qué les mandó a que hicieran? Que no se fueran de Jerusalén, que se quedaran. Ahora, esto es el primer desafío que yo encuentro. Es la penúltima enseñanza que Jesús le da a sus discípulos antes de ascender al cielo. Pero algo interesante es que la iglesia está siendo desafiada a obedecer. Ese es el primer reto que tiene la iglesia primitiva. Van a obedecer sin que Jesús estuviera presente. Una cosa es estar presente y dar una orden, por así decir, que el jefe, Jesús, diera una orden estando él presente. El maestro, vamos a verlo de esa manera, que el maestro, imagínense, hay un salón de alumnos y el maestro dice, bueno, van a sacar su libro y se van a poner a leer en la página 503. Y todos, ¿verdad?, van a sacar sus libros y van a empezar a leer. Y peor todavía si el maestro está mirando, ¿verdad? Si el maestro está ahí mirando y si hay alguien que se está distrayendo, ¿qué pasó con tu libro, no? Y solo con la mirada ya sabe que, ok, tengo que sacar mi libro, tengo que leer, porque el maestro está presente. No sé si les pasó a usted alguna vez que el maestro decía, bueno, vamos a leer tal, ok, todos ahí leyendo. Y bueno, y el maestro se salía y se iba. ¿Y qué pasaba cuando el maestro se iba? Todos a jugar, a correr, a molestar, a pelearse, a hacer de todo, porque el maestro ya no estaba ahí mirándolos. Ahora, esto podía suceder con los discípulos, porque hermanos, y todavía cuando Jesús estaba presente, ahí estaban ahí que quién era el mejor entre ellos, que si tú, que si yo, y que quién va a estar a tu derecha, que quién va a estar a tu... ¿No se acuerda? Aún estando Jesús ahí presente. Uno se recostaba, ¿verdad?, en el hombro de Jesús, el otro estaba celoso, y había de todo estando ahí presente. Ahora imagínese, él se iba a ir. Y no sé si era bueno o era malo, o sea, pensando de esa manera, que miraran que él se va, porque hubiera sido diferente de que hubiera desaparecido nada más. O sea, se fue, enseñó eso y se hubiera ido y hubieran dicho, bueno, y desapareció. Pues ellos no hubieran estado seguros, bueno, ¿será que anda por aquí? Va a aparecer en cualquier momento, ¿no? Sino que miren, ellos miran la ascensión y lo miran descender al cielo. Y lo están mirando y ahí frente a sus ojos Jesús se va. Eso era como para decir, bueno, ya se fue. Ya estamos seguros. Todos los días, ¿ustedes vieron que se fue? Sí, bueno, aquí se acabó todo, ¿no? Recuerde que cuando Jesús fue crucificado, después que Jesús fue crucificado, cuando Jesús estaba muerto, ¿qué fue lo que hicieron sus discípulos? ¿Se acuerda? Vámonos a pescar, ¿no? Aquí ya se acabó todo. Vámonos, cada uno por su camino, ¿verdad? Algunos se fueron en grupos, ¿verdad? Y los otros, unos se fueron, la Biblia habla de algunos discípulos que iban camino a Emaús, donde Jesús les habló, y cada uno agarró su rumbo, porque había una incertidumbre en ellos. Pero ahora, en este otro momento, en esta otra escena, Jesús les está diciendo, hey, no se vayan, quédense. Y miren, hermanos, y dice la palabra del Señor, que ellos, primero, que ellos se quedaron, que ellos se fueron a Jerusalén,
Más adelante la Biblia dice que estaban como el camino de un día de reposo. Camino de un día de reposo a Jerusalén. Estaban alrededor del monte de los Olivos. Y entonces el camino, se cree que un día de reposo es medio kilómetro, ¿verdad? No es tanta la distancia, pero tenían que irse de ahí, tenían que irse a Jerusalén y esperar en Jerusalén. Hermanos, ¿a cuánto les gusta la espera? Era otro de los desafíos. Y el otro de los desafíos era esperar. Primero, obedecer. El primero era la obediencia. Váyanse a Jerusalén y quédense ahí esperando. Ahí viene la segunda, esperando la promesa. Sino que esperen la promesa del Padre, dice el verso 4. Y ahí habla sobre la promesa del Espíritu Santo. Lo que iban a esperar era la venida del Espíritu Santo. Dice el verso 6, entonces los que le habían reunido le preguntaron. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, recuerde que él había hablado bastante del reino. Y entonces le preguntan, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Algo interesante. El pueblo de Israel estaba sufriendo, el pueblo judío, estaba sufriendo bajo el imperio romano. Los romanos desde hacía años los tenían oprimidos, de tal manera de que ellos ponían impuestos y todos los judíos tenían que pagar tributo, pagar impuestos a Roma. Y entonces venían y cobraban. Y es más, para acabar de ajustar, hasta los mismos judíos que ellos cobraban los impuestos, ellos les subían más todavía porque les daban esa libertad. Por ejemplo, les decían, mira, vas a cobrar 100 de impuestos, sí, pero si quieres 100 tienes que mandar al imperio. Si cobras más, pues ya es tuyo. Imagínese usted. Y ellos ni lentos ni perezosos, ¿no? Y ellos cobraban más todavía, por eso ellos se hacían ricos. Y ahí están los famosos cobradores de impuestos, ¿no? Y estos cobradores de impuestos, los que hablan la Biblia, ¿verdad? Que ellos vivían bien, tenían mucho dinero porque cobraban de más, no porque les daban un buen sueldo, sino porque cobraban de más. Y entonces era un peso que ellos tenían. Los soldados romanos estaban en las calles. Imagínense cómo era esa presión, hermanos. Que los soldados, ¿verdad?, andaban ahí, los soldados romanos, no soldados judíos, no soldados de Israel, sino que soldados romanos estaban patrullando y ellos eran los que tenían el poder. Y entonces habían grupos de personas que se levantaban, guerrillas que se levantaban en contra. Uno de ellos son los llamados celotes, ¿verdad?, que era una secta que se levantaban y querían levantarse en contra de la opresión y libertar a los judíos de aquella opresión. Entonces estaban en la espera de un Mesías, un enviado de Dios, un libertador como Moisés, porque ellos ya tenían también antecedentes en el tiempo antiguo, cuando los israelitas quedaron como cautivos en Egipto, ¿verdad? Usted sabe todo ese proceso, llegaron a ser esclavos en Egipto. El Señor levantó un libertador, un enviado, un Mesías. ¿Y quién fue ese personaje? Moisés. Entonces ellos ya tenían una idea de que Dios iba a enviar nuevamente a un Mesías para liberarlos. Es más, habían habido muchos libertadores en el tiempo antiguo. ¿Se acuerda de los jueces? En la Biblia está el libro de los jueces, donde el pueblo de Israel hacía lo malo y se arrepentían y buscaban de Dios. El Señor levantaba un libertador.
levantó a varios, está Sansón, ¿verdad? Están muchos jueces que el Señor levantó en aquel tiempo. Ahora, ellos tenían esa idea y ahora ellos estaban esperando el libertador, estaban esperando al Mesías que iba a venir y que iba a poner en libertad. Es más, eso fue lo que Jesús dijo cuando inició su ministerio. El Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha enviado, ¿verdad? En Lucas dice, me ha enviado a libertad al oprimido, a dar vista a los ciegos, y empieza a decir el ministerio. Ahora, lo que pasa, hermanos, que nosotros escuchamos, oímos lo que queremos escuchar. Por ejemplo, si nosotros tenemos hambre y alguien habla de algo relacionado a comida, nosotros luego decir, no, va a haber comida, ¿no? Porque lo relacionamos con algo que deseamos. Algo que deseamos. Usted tiene sed y hablan de que hay agua, ¿dónde está el agua, no? Que quizás están hablando de agua para otra cosa, pero lo asociamos. Lo que yo quiero decirles es que el pueblo tenía una necesidad grande de un libertador, pero alguien que los librara físicamente de la opresión romana, del yugo romano, podríamos decir. Y esa era la esperanza, el deseo que ellos tenían, ser liberados de aquellas circunstancias que ellos estaban viviendo. Y entonces, por lo tanto, ellos estaban buscando ser libres y esperaban un Mesías. Y ahora que escuchan el Mesías, ahora dicen, aquí está el asunto, este es. Y los miran hacer aquellos milagros. Imagínense, ya hablamos de alimentar a 5,000 personas, pero ¿qué tal levantar a un paralítico? ¿Qué tal resucitar a un muerto? O sea, si había una pelea, si se iban a la batalla ¿verdad? y en el levantamiento armado que tenían contra los romanos, solo lo estoy pensando, y morían, imagínense ustedes, morían unas 50 personas. Y entonces pudieron haber pensado, decir, bueno, si están estos muertos, tenemos al Mesías, al que resucita a los muertos. Y viene Jesús y le dice, levántense, de regreso a la batalla. Podría haber pasado, ¿no? Porque Jesús había resucitado a Lázaro, recordemos. Tenía varios días de estar muerto. O sea, lo que yo quiero decirles es que esto podía alimentar la idea del Mesías que iba a reinar y que iba a echar fuera a los romanos y que ahora era el reino. Por eso decían, uno que esté a tu derecha, otro que esté a tu izquierda, y vamos a reinar. Algo muy importante, hermanos, que debemos de tomar en cuenta, que se dice que Judas pertenecía a este grupo de personas y que Judas tenía esa visión del reino, pero cuando vio que las cosas no surgieron como él lo esperaba, fue que llegó a traicionar a Jesús, porque dijo, aquí no va a pasar nada. Decepcionado con lo que estaba pasando. Jesús le seguía enseñando del reino, pero Jesús también en varias ocasiones le dijo, mi reino no es de aquí, mi reino no es terrenal. Y Jesús les hablaba del reino de los cielos. Pero hermanos, cuando uno quiere escuchar otra cosa, aunque le estén diciendo, ¿no le ha pasado a usted eso? Le están diciendo algo y usted no entiende, usted no logra captar, porque usted se está imaginando otra cosa y quiere que le digan lo que usted quiere, que le afirmen, ¿verdad que eso es de esta manera? Sí, así es. Gracias, solo eso quería, ya no me diga más, ¿no? ¿Verdad que ahorita no hay calor afuera? Y que le digan, no hay. Eso quería escuchar, gracias por eso que me dijo. Ya no me diga más, ¿no? Hermanos, ellos estaban de la misma manera. Y entonces viene la pregunta del millón. ¿Quién haría esta pregunta? En el verso 6.
Bueno, interesante que dice le preguntaron. O sea que, imaginémonos por un momento, cuando dice la Biblia le preguntaron, ¿a qué le suena a usted? A varios. No fue solo uno. No, me imagino, ¿verdad? Que alguien decía, Pedro, dale, tú eres el, ¿verdad? Que ahí siempre, no, yo no, ¿verdad? ¿Qué tal Tomás? Tomás es el que siempre hace esas preguntas difíciles. Y al final, me imagino, bueno, vamos juntos, ¿no? Ya que ninguno quiere hacerlo solo, vamos juntos. Y vienen y le dicen, Señor, tenemos una pregunta. Nos hemos puesto de acuerdo, todos hemos votado, ¿verdad? A favor. Y todos tenemos esta pregunta. ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Mira, hermanos, qué pregunta más difícil, interesante que estaban haciendo en aquel momento. En otra versión dice, Señor, ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino. Qué interesante la pregunta. Y me imagino que por eso fue que lo hicieron en grupo, hermanos. Porque sabían que había tiempo que Jesús les daba una respuesta, hermanos, pero fuertes. A tal caso que en una ocasión Pedro le dice, Señor, si sigues así, te vas a quedar solito. ¿No? Mira, la gente se está yendo. Es muy dura tu palabra, Señor, muy fuerte. Más despacio, no hables de eso, no, dale más suavecito. Hay mucha gente, se va a ir, Señor. ¿Qué le dijo a Pedro? Pedro, si no te gusta, que te vaya bien, ¿no? Si quieres, vete tú también, Pedro. Mira, hermano, casi que le dijo, no, cierto, Pedro, ¿verdad? Tienes razón. Perdóname, Pedro, he sido muy cruel, muy fuerte con ustedes. No, si quieres también te puede decir Pedro, Señor, ¿qué dijo Pedro? ¿A dónde iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Entonces, lo que yo quiero decirles es que Jesús les decía las cosas como eran, ¿no? Jesús los confrontaba. Si era pecado, era pecado. Si estaban mal, estaban mal. Lo que era pecado, pecado. No andaba ahí con cuentos, hermano. Entonces le dice, le contestó en el verso 7 y le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. En otra versión dice, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos. A ustedes no les corresponde saberlo. A ustedes no les corresponde saberlo. Hermanos, ahí es cuando los discípulos son desafiados a creer. Mire qué interesante, creerle al Señor. Creer cuando las cosas son complicadas. Creer cuando las cosas son difíciles. Era la realidad que estaba viviendo la iglesia primitiva. Y lo primero que son desafiados es a obedecer. Váyanse a Jerusalén, quédense allá. Pero Señor, ya estamos aquí. Estamos en un parque, en el huerto de los olivos. Imagínense, ahí hay árboles de olivas grandes. Me imagino que ahí hay sombras. Si era tiempo de calor, podían estar tranquilos. Señor, pero si aquí está bonito. No podía faltar el que decía, pero Señor, yo tengo una idea. ¿Por qué no nos quedamos aquí? Si mira, aquí está mejor, más tranquilo, estamos al aire libre. Hasta nos inspiramos con estos árboles grandes. Me imagino que había viento, ahí viento, estos pájaros cantando. ¿Por qué no nos quedamos aquí y aquí lo esperamos? Si alimentaste 5,000, podemos alimentarnos aquí. ¿No cree que hubiera habido alguno quizás que hubiera empezado? Si hubiéramos sido nosotros, ¿no hubiéramos empezado a cuestionar a Jesús?
Señor, pero ¿y por qué no nos quedamos aquí? Señor, ¿y ustedes se quedan en Jerusalén? O sea, no es algo que vamos a debatir, no es algo que vamos a ver quién vota, quién da más, quién da menos. Ustedes se van a Jerusalén y se acabó. Y mire, es lo primero, la obediencia. Cuando yo leía la palabra del Señor, hermanos, acerca de la obediencia, o más bien meditaba, recordaba lo que dice en Deuteronomio capítulo 28, habla sobre las bendiciones, las consecuencias de la obediencia. Y dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. La clave ahí, ¿cuál es? A ver, ¿cuál es la clave? Más fuerte. La obediencia. Y mire, hermanos, cuando hablamos de la obediencia, y ahí hay una lista grande de la obediencia, las bendiciones, las consecuencias, vendrán sobre ti todas las bendiciones. ¿Cuántas bendiciones van a venir a nosotros? Todas las bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Obediencia. Mira, hermano, para todo hay que pagar un precio. Hay que esforzarnos. Y uno de los esfuerzos que tenemos que hacer está relacionado con la obediencia. ¿Y qué cuesta la obediencia, cierto? ¿A alguien le cuesta ser obediente? A nadie. ¿Qué cuesta ser obediente? Hermano, pero eso es lo que el Señor nos está llamando. Mire, eso le está hablando al pueblo de Israel. Son las bendiciones que le está dando en el Antiguo Testamento. Desde el Antiguo Testamento de la obediencia. La clave es la obediencia. Si usted es más, hermanos, la obediencia va desde el Génesis hasta el Apocalipsis. La obediencia, todo inicia desde la obediencia. ¿Qué fue lo que le dice a Adán y a Eva? Puedes estar aquí, disfruta todo lo que hay, pero no toques esto, no lo toques. Parece que le dijera, tócalo, cómete ese fruto, ¿no? No lo hagas. ¿Qué conllevaba? ¿Cuál era la condición de la bendición que ellos tenían? ¿Ah? La obediencia. Si ellos hubieran sido obedientes, el mundo sería diferente. Obediencia. La clave de la bendición de Adán y Eva era la obediencia. La obediencia. Y sabe, hermanos, creo que esas tres van de la mano. La obediencia va de la mano con la fe y con esperar. Porque cuando nosotros obedecemos, podemos esperar el tiempo de Dios. Hay obediencia por medio. Entonces, nosotros obedecemos, por lo tanto, esperamos. Pero hay otro punto importante que es creer. Es más, pongámoslo en un orden lógico. Lo primero es creer, ¿cierto? Ellos tuvieron que creerle a Jesús. Los discípulos tuvieron que creerle que iba a haber algo sobrenatural que iba a venir a ellos y que esto los iba a empoderar. Y entonces cuando ellos le creyeron, entonces ellos le obedecieron al Señor. Y cuando ellos obedecieron, ellos esperaron. Quédense en Jerusalén. Ellos le esperaron. Y no fue una hora, no fueron 2 horas. ¿Cuánto tiempo? Como los niños cuando vamos, ¿verdad?, de viaje. ¿Ya llegamos? ¿Ya llegamos? ¿Cuánto falta? ¿Alguna vez usted se ha portado así con Dios, hermanos? Que estamos
Señor, ya llegamos, ya llegamos. ¿Cuánto falta? Ya mero, ¿verdad? Ya. Pasa 1 hora, pasan 2 horas, pasó un día y no pasó nada. Segundo día y no pasó nada. Por un momento imagínense como aquellas películas que empieza el día y va la noche, entró la noche y entró el otro día. Y así van contando. Pasaron 10 largos días en donde ellos estuvieron esperando. Ellos estuvieron adorando al Señor. Ellos estuvieron leyendo la palabra, recordando quizás aquellas enseñanzas que Jesús les había dicho. Ellos fueron desafiados. Amados hermanos, hoy día usted y yo estamos siendo desafiados como iglesia. Estamos siendo desafiados a creerle a Dios. A creerle a Dios. Ayer hablaba con un hermano y me decía, pero pastor, estamos en las manos del Señor. Ya lo que el Señor nos ha dado ya han sido muchas bendiciones. Y lo que toque, toca, ¿verdad? Si el Señor nos permite estar más tiempo aquí, vamos a disfrutar el tiempo aquí. Y si un día el Señor dice, mijo, te vas para tu país, vamos. Y me decía, ya años que no miro a mi mamá. Voy a aprovechar para ver a mi mamá, voy a aprovechar. Hermano, yo creo que a eso estamos siendo desafiados hoy día. Estamos siendo desafiados a creerle al Señor, a vivir por fe. A estar, hermanos, bien cimentados en la palabra del Señor. Al final de cuentas, ¿quién es nuestro proveedor, hermanos? Él es quien provee. Y por eso el Salmo, mire, el Salmo que usted sabe de memoria, el 23, sencillo, pero difícil de ponerlo en práctica. ¿Qué dice el Salmo 23? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Eso lo encerró todo. Pero ¿qué va a pasar? ¿Pero qué tal si esto? Y ¿verdad? Y estábamos platicando y muchas historias que hoy día sabemos de personas que, ¿verdad? Que ya, pues ya no quieren ni salir afuera, ni ir a ningún lado, ni a salir a comer, no, eso sí no, ¿verdad? ni ir a la iglesia, ni por el temor, por el miedo. Hermanos, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Un espíritu de valor, un espíritu de poder. Necesitamos tener nuestra fe puesta en el Señor, porque Él es nuestro pastor y nada nos faltará, hermanos, sin importar las circunstancias, sin importar los desafíos de la vida. Los primeros discípulos tuvieron desafíos. Ellos querían el reino de una manera. Nosotros queremos el reino de una manera y queremos ya las cosas bien, que no haya ningún tipo de problema, que todo esté como antes o mejor como antes. Queremos vivir el reino, tenemos ese deseo, pero el Señor dice, espérense, yo tengo planes de bien y no de mal para ustedes. Hermanos, si nosotros nos preocupamos, yo quiero decirle algo, aunque no pase nada con esta situación, vamos a terminar enfermos. Nos vamos a enfermar, ya no va a querer salir, va a estar preocupado, estar pensando qué va a pasar con esto. Yo quiero decirle algo, si esto le está robando la paz, si esto le está robando el gozo del Señor, si estas noticias lo están enfermando, ya no las mire, hermano. Ya no las mire. ¿No cree? Si ella estaba ahí, ¿qué va a pasar? ¿Y cuántos? Y hasta se inventan, gracias a la inteligencia artificial, se inventan unas cosas. Por supuesto, no deja eso de ser precavido. Eso es punto y aparte, ¿no? Necesitamos ser precavidos. Claro que necesita ser precavido, pero no llegue a tener ansiedad. No llegue a tener miedo. Porque Jesucristo dijo, echa sobre mí toda vuestra ansiedad. El Señor sabe que estamos pasando tiempos difíciles. Sabe que estamos pasando tiempos difíciles. La pregunta del millón, como la que le hicieron los discípulos, sería, ¿por qué entonces, Señor? ¿No? ¿Por qué permites que pasemos estos tiempos difíciles? Porque tú eres mi campeón. Esos son cuentos, hermano.
No es porque usted sea su campeón de Dios que le está mandando estas cosas. Es porque Dios quiere hacer una mejor versión de usted y de mí. Dios quiere ver nuestra fe que esté bien cimentada en el Señor, que estemos firmes en el Señor, que en Él esté nuestra fe bien puesta. Y mira, hermanos, como decía el profeta, aunque la higuera ya no florezca, aunque las vacas ya no tengan más crías, aunque ya no haya más leche, aunque las cosas se pongan difíciles, con todo eso, yo alabaré el nombre del Señor. Esa debe ser nuestra convicción, hermanos. En medio de cualquier circunstancia que usted esté viviendo, adore, sírvale al Señor. Exalte el nombre del Señor. Y ¿sabe qué? Donde quiera que estemos, adoremos al Señor. Donde quiera que estemos, eso no nos lo pueden quitar. Si usted está aquí el día de hoy, honre al Señor, glorifique el nombre del Señor. Si un día nos toca estar en otro lugar, pues en donde estemos. Hermanos, si Pablo adoraba al Señor en la cárcel, Silas cantaba, imagínense, usted cantaba en la cárcel. Hermanos, creámosle al Señor. Desafíos que nosotros vivimos el día de hoy es de creerle al Señor, de poner su confianza plena en el Señor Dios Todopoderoso. Segundo, somos desafiados a creerle al Señor, a esperar en el Señor. Es el otro punto muy importante que debemos de recordar. No bajemos la guardia, creamos, confiemos en el Señor, esperemos en el tiempo del Señor. El salmista decía en el Salmos 40, y con este quiero terminar. Salmos 40 dice: pacientemente esperé a Jehová, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Cuál fue el resultado de esperar pacientemente? Dice el verso 2: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Me hizo sacar del pozo de la desesperación. ¿Sabe lo que se está creando el día de hoy? Es desesperación. Lo que quieren es que usted y yo nos desesperemos. Y que usted ya desesperado empiece a tomar decisiones que después se puede hasta arrepentir. Es más, aún antes de tomar decisiones que se pueda arrepentir, esa desesperación nos puede llevar a enfermar, hermanos. Esa carga emocional, eso nos roba la paz, nos roba el gozo. Que nada nos robe la paz. El reino del Señor es más grande que cualquier cosa que podamos imaginarnos. Póngase de pie. Yo no sé qué circunstancias usted esté viviendo. Hay diversas circunstancias que nos puede llevar al pozo de la desesperación. Muchas veces puede ser el matrimonio. El matrimonio nos puede llevar al pozo de la desesperación y sentir que ya no hay paz, sentirnos agobiados, agotados.